Vamos a empezar presentando la palabra del Señor en oración y vamos a hacer una oración especial por nuestro querido hermano y apóstol Daniel del Vecchio, que hoy lo estarán operando o lo irán a operar dentro de unas horas para ponerle un marcapasos. Y voy a orar por él. También vamos a orar porque hoy es el día mundial acerca de la iglesia perseguida. Mientras nosotros vivimos aquí cómodamente nuestra fe, pues hay hermanos y hermanas que están dando sus vidas por amor al Señor. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por poder estar delante de tu presencia, porque no hay nada más hermoso que estar en tu presencia, Señor. No hay nada más importante en la vida que estar delante de tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay paz, Señor. Sí, Señor. Y podemos acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que tu oído está atento a nuestras voces, porque tú prometiste: clama a mí y yo te responderé, Señor. Gracias por tus promesas, porque tú no eres Dios, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Lo que tú has prometido lo cumplirás, Señor, y por eso queremos suplicarte, Señor, que tú controles y dirijas las manos de los cirujanos que tienen que implantar el marcapasos. Tú sabes, Señor, la edad que tiene ya tu siervo, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú cumplas todavía tus propósitos en él. Solo tú conoces el futuro, solo tú conoces tus planes de forma concreta y definida para cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que tú hagas tu perfecta voluntad. Te damos muchas gracias por lo que ha sido toda su vida, toda su trayectoria, todo lo que él ha dejado, Señor, por servirte, por obedecerte. Gracias por tantos años que Él ha sembrado en esta nación con lágrimas, Señor. Gracias por el fruto, Señor, que tú has traído a través de su ministerio, Señor. Y te pido, Padre, Señor, también que tú bendigas a todos nuestros hermanos que en este día y en cualquier lugar de la tierra están sufriendo persecución por amor de tu nombre. Tú dijiste que cualquiera que pierda su vida por causa de ti la hallará, Señor. Oh Padre, te pido, Señor, que tú los fortalezcas, los animes, que puedan tener tu consuelo, Señor, y tus fuerzas, Padre, porque no es fácil dar la vida, Señor, en obediencia. Quiero pedirte también, Señor, un consuelo muy especial por todas aquellas personas que han perdido seres queridos por causa de la rana, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo pueda traer consuelo, Señor, y que tú puedas usarte a tus siervos y tus hijos que han vivido esa situación para hacer esas cuerdas de amor que tú puedas usar para traer consuelo a los demás, a sus vecinos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los fortalezcas a todos ellos, Señor. Que tú, Padre, pongas tu mano para que cuanto antes se pueda reconstruir todo lo que ha sido dañado, Señor. Y te pido, Padre, que tú perdones, Señor, a nuestros gobernantes que han actuado con tanta dejadez, con tanto interés político, Señor, en lugar de estar buscando el bien del pueblo, Señor. Te pido, Padre, también que de alguna manera tú puedas hacerles llegar el mensaje del Evangelio para que un día puedan arrepentirse de sus pecados, Señor. Y Padre, quiero pedirte también especialmente que tú puedas usarte de mí en esta mañana para traer tu palabra, para que tu palabra pueda realizar la obra por la cual tú la envías, Señor. Prepara la tierra de nuestros corazones, Señor. Oh Padre, ayúdame a oír tu voz, ayúdame a ser sensible a la voz de tu Espíritu, para hablar solo aquello que tú quieres que yo hable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero que meditemos en lo que supone de verdad
ser un embajador, porque todos los que nos consideramos cristianos, y esto a veces no lo tenemos en cuenta, pero todos los que nos consideramos cristianos somos embajadores del reino de los cielos y representantes de Cristo en la tierra. Y esto no es cualquier cosa. Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. Y debemos de vivir en consecuencia. Así que voy a estar comparando un poco lo que supone ser un embajador aquí en la tierra, embajador de un país, para que nos demos cuenta de lo que eso debe de suponer para nosotros como embajadores del reino de los cielos en la tierra e hijos del Rey de Reyes. Para eso quiero que empecemos leyendo en Mateo capítulo 4, versículo 17, donde Mateo relata: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús podía decir con toda autoridad que el reino de los cielos se había acercado, porque el reino de Dios está allí donde la soberana voluntad de Dios se cumple. Y Jesús, como hombre, solo cumplía la voluntad del Padre. En Él y a través de Él se cumplía la soberana voluntad de Dios, y por tanto en Él estaba el reino de los cielos. Y por eso Él pudo decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él, a lo largo de toda su vida, repitió siempre que Él no había venido a hacer su propia voluntad, sino para obedecer en todo a su Padre que lo había enviado. Por lo que en Jesús estaba plenamente el reino de los cielos. Y al estar Él en la tierra, el reino de los cielos se había acercado a la humanidad. Así que quiero que te preguntes en esta mañana: ¿el reino de los cielos desapareció de la tierra cuando Jesús ascendió a los cielos, dado que en Él estaba el reino de los cielos? La respuesta es un rotundo no, y vamos a ver por qué. Vamos a verlo leyendo lo que escribió Mateo en Mateo capítulo 10, versículo 7, donde dice: y yendo, pues son palabras de Jesús que las recoge Mateo, dice: y yendo predicar, es lo que Jesús le manda a sus discípulos, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le encomendó a sus primeros discípulos que predicaran lo mismo que Él había estado predicando desde el comienzo de su ministerio terrenal. Y nosotros seguimos teniendo este mismo mandamiento de parte de Dios, porque nosotros somos sus embajadores en la tierra. Supongo que todos sabéis cuál es la función principal de un embajador. El embajador tiene la responsabilidad de representar a su país de origen en el país donde está destinado. Y en sus relaciones con el país de destino, siempre tiene que procurar que su país de origen esté bien representado y sea honrado y respetado. Nosotros somos los embajadores del reino de los cielos en la tierra. Por eso podemos predicar: el reino de los cielos se ha acercado, porque nosotros representamos en todo lugar donde estemos el reino de los cielos. Esto es algo que con frecuencia no tenemos muy en cuenta en nuestra manera de vivir, porque si la tuviéramos en cuenta no hablaríamos ni actuaríamos de la forma en la que muchas veces lo hacemos. Y no estoy acusando a nadie. Yo me aplico estas palabras a mí mismo y tomo muy en serio lo que Jesús dijo en cierta ocasión a unos hombres que acusaban a una mujer: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? Que al primero que me estoy hablando es a mí mismo. Así que quiero que pensemos
en varios aspectos de lo que supone ser un embajador, o lo que es más importante todavía, lo que supone ser hijos del reino de los cielos. En primer lugar, un embajador se siente orgulloso de tener el honor de representar a su nación, y no solo se siente orgulloso, sino que además, siempre que puede, realiza su función de representación sin ocultar su nación de procedencia. Los primeros cristianos lo tenían esto muy en cuenta. Como buenos embajadores del reino de los cielos, se sentían orgullosos de su función de embajadores del reino de los cielos. Por eso allí donde iban, hablaban de su rey y de los beneficios de pertenecer al reino de los cielos. Por donde iban los cristianos, dejaban una huella del reino de los cielos en la sociedad donde vivían. De tal manera que en pocos años casi todo el mundo conocido supo acerca del reino de los cielos, como podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 6, donde Lucas, que es un buen historiador, nos relata: pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Yo quiero que nos preguntemos en esta mañana: ¿estamos dando una imagen tan visible del reino de los cielos como deberían? Como si la daban los primeros cristianos. Esto es un registro bíblico que los acusaron de trastornar el mundo entero. Pero hay registros históricos que demuestran que a mediados del siglo III, casi la mitad del imperio romano se había convertido al cristianismo, porque los cristianos, allí donde iban, eran embajadores del reino de los cielos. Y no quiero pedir que hoy en día trastornemos el mundo como lo hicieron los primeros cristianos, porque vivimos de una manera muy diferente el cristianismo. Sería lo deseable, pero por lo menos el reino de los cielos está siendo conocido en nuestro entorno más cercano, pero conocido de verdad tal y como es. Es decir, que no demos una imagen distorsionada del reino al que pertenecemos. Si los primeros cristianos trastornaron el mundo, no fue por vivir como ellos, ni por practicar las mismas cosas que sus vecinos. Trastornaron el mundo porque vivían y predicaban una forma de vida totalmente contraria, totalmente diferente a la forma de vida de la sociedad greco-romana. Si los cristianos de hoy en día nos pudieran trasladar en el tiempo, estoy seguro que algunos muy bien intencionados le dirían a los primeros cristianos: oye, tranquilízate, no seas tan efusivo, tan fanático, que si no te van a señalar con el dedo. Pero es que precisamente eso es lo que ellos querían, que los señalaran como cristianos, como discípulos del Maestro, como embajadores del reino de los cielos. Quiero que seamos sinceros con nosotros mismos en este día y pensemos: si Jesús, dejemos a Jesús a un lado, porque siempre tenemos la excusa de que Jesús era Dios, y pensemos en Pablo. O dejemos también a Pablo de lado, porque Pablo, claro, fue el gran apóstol que tuvo el encuentro con el Cristo resucitado en el camino de Damasco, y parece bastante cierto que tuvo a lo largo de su vida varios encuentros reales con el Cristo resucitado. Así que dejemos también a Pablo y pensemos en Timoteo o Tito. Tampoco usemos a Timoteo ni a Tito, porque claro, ellos fueron discípulos del gran apóstol Pablo.
discípulos y pertenecientes al equipo apostólico del gran apóstol Pablo. Así que dejemos también a Tito y a Timoteo de lado y pensemos en un simple cristiano, en un miembro más de cualquier iglesia del primer siglo. Si este cristiano viviera en nuestra situación, en nuestra sociedad, ¿viviría como lo hacemos nosotros? ¿Usaría las mismas excusas que nosotros usamos? ¿O quizás daría mejor imagen del reino de los cielos de la que estamos dando nosotros? Los cristianos del primer siglo vivieron en medio de una sociedad tan o más hostil hacia ellos que nosotros. Y sin embargo representaron al reino al que pertenecían mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros, los cristianos del siglo XXI del mundo occidental. Y no me refiero ya a algo particular, no me refiero a cristianos particulares o a iglesias concretas. Me estoy refiriendo a la media de los cristianos, la media de espiritualidad de los cristianos de este siglo en el mundo occidental. Lo segundo que vamos a ver acerca de lo que supone ser un embajador es que un embajador viste con honor y con la dignidad del cargo que desempeña. Yo quiero que en esta mañana hagamos una reflexión acerca de cómo visten los hijos del rey, o las hijas, en esta ocasión las hijas del rey, o el conjunto de embajadores, o cualquier persona que representa a España en un foro internacional. Por tanto, nosotros, los cristianos, que no somos embajadores de España, que somos embajadores de un reino superior, del reino de los cielos, y que no somos hijos de Felipe VI, sino que somos hijos del Rey de Reyes, ¿cómo hemos de vestir? Y puedo hablaros de este tema con toda libertad por dos motivos fundamentales. El primero es porque ya ha pasado el verano, que suele ser el tiempo más difícil en el tema de las controversias que se levantan acerca de cómo los cristianos y cristianas deben de vestir. Pero además, puedo hablar con libertad, porque todos los que venís, todos los que sois miembros de la iglesia, vestid de manera decente. Doy gracias a Dios que nunca me he visto en la necesidad de llamar la atención por este motivo a ninguno de vosotros, porque resulta bastante incómodo hablar personalmente con alguien acerca de este tema. Pero recuerdo, ¿sabéis? Porque con la edad que tengo ya me van viniendo los recuerdos de abuelito. Recuerdo cuando yo iba a la iglesia en la que mi padre era pastor, cuando yo era un jovencito. Un hombre bastante joven, y os pongo el ejemplo de este hombre, no de una mujer, porque casi siempre cuando hablamos del tema de la ropa, hacemos referencia a las mujeres. Cuando hoy en día no hay diferencia la forma de vestir del hombre y de la mujer. Pero aparte no voy a tocar el tema de tener el cuerpo destapado, no lo voy a tocar ahora. Os voy a contar un ejemplo que le ocurrió a mi padre con este joven, tendría 20 y pocos años en aquel entonces. Este joven del que os hablo, él provenía de un grupo de porreros. Se fumaban sus canutos y se juntaban. Esto fue algo muy curioso. Se juntaba un grupo de porrerillas para fumar droga y se ponían a hablar de la Biblia, a leer la Biblia y a hablar de Jesús y de la Biblia. Un día vieron un cartel, una valla publicitaria grande, que había una campaña de evangelización
En aquella época era un descampado muy grande que había allí en Valencia. Había una campaña de la carpa blanca, de Cristo es la respuesta. Y decidieron ir. Y se convirtieron, bueno, por lo menos alguno de ellos se convirtió de verdad. Y alguno se integró en la iglesia que pastoreaba a mi padre. Cuando este joven del que os hablo se convirtió y comenzó a venir a la iglesia, solía traer la ropa que a él le gustaba vestir, que era una ropa bastante estropeada, vieja y sucia, como buen porrenilla y medio hippie que era. Pasado un tiempo prudencial en el que él ya se identificaba plenamente como cristiano y con la iglesia, como seguía vistiendo de esa manera poco afortunada, mi padre le hizo la siguiente pregunta. Si el rey Juan Carlos I, porque en aquella época estaba Juan Carlos I como rey de España, dijo, si el rey Juan Carlos I te llamara para una audiencia privada, ¿cómo te presentarías en el Palacio de la Zarzuela? ¿Cómo irías vestido? Este hermano le contestó, hombre, pues buscaría la mejor ropa que tuviera en ese momento e iría a la audiencia. Entonces mi padre le dijo, pues cuando vienes a los cultos, vienes a presentarte delante del Rey de Reyes. Desde ese momento, mi padre no tuvo que volver a decirle nada en cuanto a su forma de vestir. El hermano había captado el mensaje y dejó de vestirse con la ropa vieja y sucia que solía utilizar y comenzó a vestir con la mejor ropa que podía, en la medida de sus posibilidades, porque el chico no era rico, tenía un trabajo bien duro, él trabajaba en una fundición. Pero no solo para venir a los cultos cambió su forma de vestir, cambió su manera de vestir en su vida diaria, porque entendió que él era un embajador del reino de los cielos. Nuestro porte debe de hablar de la categoría de a quién representamos. Somos hijos del Rey, y también debe de hablar de que somos los embajadores del reino de los cielos. Nuestra forma de vestir, nuestro cuidado y aseo personal debe de corresponderse con lo que somos y con lo que representamos. Las hijas del rey y los embajadores visten decentemente y van bien arreglados, aunque tengan que pasar calor. Y lo hacen por representar a organizaciones o a naciones humanas. ¿Cuánto más nosotros que representamos al reino de los cielos no debemos de cuidar nuestra forma de vestir y de arreglarnos con absoluta decencia y decoro? Quiero decir que esto que estoy diciendo no es cuestión de legalismo, como algunos enseguida pretenden contraponer de que si somos legalistas. No es cuestión de legalismo, es cuestión de dignidad. No es por legalismo que debemos de arreglarnos y vestirnos decentemente. Es cuestión de la dignidad del rey a quien representamos, porque no representamos a una institución humana, representamos al Rey de Reyes y representamos a su reino celestial. Así que quiero haceros una pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros diseñadores de moda de la humanidad? Vamos a leerlo en Génesis capítulo 3 y versículo 7. Ahí se los nombra a los dos primeros diseñadores de ropa. Dice Génesis, buscando Génesis, capítulo 3, versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Los primeros diseñadores de moda fueron Adán y Eva después de su pecado. Y el modelito que diseñaron era bastante sexy, tapaba lo justito.
Y supongo que entre las hojas se dejaría entrever todo. De todas maneras no había nadie más que pudiera verlos. Pero es que sus diseños estaban causados por el pecado. Así que ¿quién fue el primer diseñador de moda según la voluntad de Dios? Vamos a leerlo unos versículos más adelante, en el versículo 21. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las túnicas de pieles no se transparentan ni dejan ver nada. Vemos que el primer diseñador de moda decente fue Dios mismo. Y ya no hizo simples delantales. Dios, con las pieles, hizo túnicas que cubrieran toda la desnudez de Adán y de Eva. Y nosotros, como cristianos e hijos de Dios, ¿qué moda hemos de seguir? ¿La de Adán y Eva, fruto de su pecado, o la de Dios? La ropa no fue creada por Dios para estar sexy, ni para insinuar o dejar ver partes de la desnudez, como es la tendencia de las modas de hoy en día. La ropa fue diseñada y creada para tapar la desnudez, aunque haga calor. Y quiero insistir en que no estoy hablando de la ropa por ningún miembro de esta iglesia, porque gracias a Dios siempre habéis tenido claro este tema y nunca me ha hecho falta llamar la atención a nadie. Lo comparto por si alguno de los que nos seguís por las redes sociales tenéis alguna duda al respecto. Quizás pienso e insisto, lo digo mayormente por los que nos seguís por internet. Quizás piensen, es que no voy a pasar calor porque el pastor lo diga. Lo que yo estoy enseñando, no lo digo yo como pastor de esta iglesia. Está escrito en la Biblia. Hay varios lugares. Pero como ejemplo vamos a leer solo un versículo que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 9. En este versículo el apóstol Pablo le dice a Timoteo: asimismo, que las mujeres se atavíen, es decir, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aunque aquí habla de las mujeres, también es perfectamente aplicable a los hombres, porque para Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Y lo que dice en cuanto a peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, debemos de ir con cuidado de no querer ser legalistas, como he escuchado que especialmente en algunos países ocurre, que los cristianos no llevan ni siquiera la alianza de casado por ser de oro. Aquí Pablo no se está refiriendo a esto. Ni tampoco dice que se refiere a que vayamos con los pelos estilo con rastas, de no cuidarnos el pelo, de ir desaliñados. No se refiere a eso. De hecho, ya os digo que nosotros, como representantes del reino de los cielos y embajadores del reino de los cielos, debemos ir lo mejor arreglado posible, lo más guapos posible, porque lo primero que capta una persona es la imagen. Aquí lo que Pablo se está refiriendo es porque en ciertas iglesias había un problema serio entre algunas mujeres convertidas que eran ricas y que iban llenas de adornos y de peinados de estos rebuscados como se hacían en la antigüedad, y sus vestidos eran vestidos de, diríamos hoy en día, de Christian Dior o de
Carolina Herrera o de alta costura. Mientras que otras mujeres que asistían a esas mismas reuniones, por ser pobres, no se podían arreglar tan bien y eran avergonzadas por las ricas. Lo que Pablo está transmitiendo a Timoteo es que corrija esos problemas que se dan en la iglesia, que no se note tanto las desigualdades, porque para Dios no le importa la riqueza. Si piensas en tu corazón es que yo no voy a pasar calor, como decía antes, te recomiendo que leas también lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, su primera carta, capítulo 8 y versículo 12. Dice el apóstol Pablo: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando herimos la débil conciencia de un hermano, contra Cristo estamos pecando. Por lo tanto, cuidemos nuestra forma de vestir, nuestra forma de arreglarnos, para que no hiramos la débil conciencia de nadie y para que en todo momento y en todo lugar seamos dignos embajadores del reino de los cielos. Lo tercero que vamos a ver acerca de lo que supone ser un embajador es que un embajador usa las palabras adecuadas que su rango le obliga. Y es lamentable escuchar a veces hablar a algunos que se dicen cristianos. Porque somos embajadores del reino de los cielos, no somos una persona cualquiera, somos representantes de Dios en la tierra. Por lo que no podemos, o mejor dicho, no debemos emplear el mismo vocabulario que aquellos que de forma más o menos consciente representan al principado de las tinieblas. La Biblia habla del poder de nuestras palabras y de la necesidad de que como cristianos hablemos siempre la verdad, pero hay otro aspecto que debemos tener en cuenta en cuanto a nuestro hablar, y es la necesidad que como cristianos tenemos de cuidar nuestro vocabulario. ¿Os podéis imaginar a un embajador o a las hijas del rey usando un vocabulario soez o vulgar? Yo la verdad es que no las he oído nunca usar palabras malsonantes. Siempre usan palabras correctas y educadas. Así que vuelvo a insistir, nosotros somos embajadores del reino de los cielos e hijos del Rey de Reyes, por lo que nuestro vocabulario debe de ser mucho más cuidado y refinado que el resto de las personas. Quizás pienses que no tienes la culpa de no tener un extenso o un buen vocabulario ya que no pudiste ir a la escuela. Pero hoy quiero decirte que de lo que estoy hablando en este día no tiene nada que ver con la cultura que proporciona el ir a la escuela. Por ejemplo, Camilo José Cela, que muchos conoceréis por lo menos de oídas, era una persona muy culta, autor de muchos libros y premio Nobel de Literatura en 1989. Sin embargo, era una persona mal hablada y soez. Para mí, que me gusta escuchar a las personas que hablan bien, me resultaba repugnante escucharlo hablar. Por lo que vemos que la cultura no tiene nada que ver con nuestra forma de hablar y con las palabras que utilizamos. En el Nuevo Testamento tenemos dos ejemplos extremos. Pablo, una persona muy culta, y Pedro, una persona totalmente inculta. Sin embargo, ambos cuidaban su vocabulario y su forma de hablar, de tal manera que los dos son autores humanos de algunos libros del Nuevo Testamento.
El hablar usando palabras malsonantes o hirientes no tiene nada que ver con la cultura, tiene que ver con nuestra voluntad de usar las palabras que queremos usar. Y nosotros como cristianos debemos de usar las palabras que den una imagen correcta de a quién representamos. Y más teniendo en cuenta que vamos a dar cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca, como lo advirtió Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, donde dijo: pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cada vez que vayamos a hablar, recordemos este versículo, porque eso nos ayudará a hablar como hijos del Rey de Reyes y embajadores del reino de los cielos. Lo cuarto que vamos a ver acerca de lo que implica ser un embajador es que un embajador cuida los lugares que frecuenta. No suele ir a bares o tabernas de mala fama, no suele ir, por lo menos abiertamente, a prostíbulos, ni a cines en los que estén dando películas pornográficas. Porque, aunque quizás algunos de estos sitios no sean realmente malos, pero quizás no son los más adecuados al rango social al que pertenece un embajador. Nosotros los cristianos, como embajadores e hijos del Rey de Reyes, ostentamos el más alto rango y dignidad social. Y por tanto debemos de cuidar la imagen que del reino de los cielos estamos dando. Recuerdo también una vez que un joven le preguntó a un líder de jóvenes si podía ir a la discoteca. Y este líder muy sabiamente le dijo: ¿quién vive en tu corazón? El chaval dijo: Jesús vive en mi corazón. Y él le dijo: ¿tú crees que si Jesús estuviera aquí en la tierra, entraría en la discoteca? Pues no entres donde Jesús no entra, porque en el momento que tú entras, Jesús se queda fuera. Quiero insistir que todo esto que estoy hablando en esta mañana no es por legalismo, es cuestión de dignidad, es cuestión de la labor de representación que como cristianos tenemos encomendada por nuestro Rey y debemos realizar en todo tiempo y en todo lugar. Es cuestión de que nuestra vida, queramos o no, habla más fuerte que nuestras palabras, y nuestra vida es la imagen que los demás van a ver acerca del reino de los cielos. Con frecuencia vamos a ser la única imagen del reino de los cielos que algunos van a ver en toda su vida. Por lo que no podemos olvidarnos que en todo momento somos la imagen y representantes de la dignidad del reino al que pertenecemos. Quizás pienses que no es pecado esto que estoy diciendo, pero vuelvo a insistir, no es cuestión de que sea pecado o no, no es cuestión de la ley, es cuestión de dignidad, de la dignidad y representación que nosotros ostentamos como hijos del Rey y embajadores del reino de los cielos. Vamos a leer un detalle acerca de lo que implicaba el ser sacerdotes en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el Levítico capítulo 21 y versículo 14, donde dice: no tomarás, es Moisés diciéndole a los sacerdotes, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo a una virgen por mujer. En este versículo se está hablando de los sacerdotes, y quiero preguntarte, ¿es que acaso es pecado casarse con una viuda? Por supuesto que no, para nada. La viuda es totalmente libre para volverse a casar, pero el sacerdote no podía casarse con una viuda
por cuestión de la dignidad de su rango. Y hay muchas cosas que no son pecado, pero que por la dignidad del cargo que todos nosotros ostentamos como embajadores e hijos del Rey, no debemos de hacer. Ya lo advierte también Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículos 23 y 24, donde dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Todo nos es lícito, pero hay muchas cosas que por la dignidad del cargo que tenemos como sacerdotes, embajadores e hijos del Rey, no nos conviene. Pablo advierte que como cristianos no debemos buscar nuestro propio bien, sino el de los demás. Y antes leímos otro versículo donde Pablo advierte que cuando herimos la débil conciencia de otro, contra Cristo estamos pecando. Y tenemos que cuidar dónde vamos y dónde entramos, porque siempre estamos siendo vigilados por los inconversos. Y si nuestra dignidad puede verse comprometida o entredicha por el lugar que frecuentamos, debemos de dejar de frecuentarlo, aunque en sí mismo no sea pecado. Lo quinto y último que vamos a ver acerca de lo que supone ser un embajador es que un embajador cuida mucho su trato hacia los demás, sobre todo en su función de embajador. Y nosotros los cristianos en todo momento, en todo lugar, estamos realizando nuestra función de embajador. Por lo que en todo momento debemos de cuidar nuestro trato con los demás. Nosotros los cristianos en todo momento debemos de ser corteses, amables, serviciales, porque el fruto del Espíritu nos hace ser bondadosos, amables, benignos. Esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde Pablo relata todas las partes que tiene el fruto del Espíritu. No son muchos frutos como algunos dicen, no hay 9 frutos del Espíritu, hay un solo fruto que tiene 9 partes. Porque el apóstol Pablo dice, pero el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu. Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si somos de verdad cristianos, tenemos que tener paciencia con los demás. Tenemos que ser benignos y bondadosos en nuestro trato. Tenemos que manifestar mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre no es otra cosa que dulzura. ¿Y sabéis cuándo se nota que una fruta está dulce? Cuando se muerde, porque las apariencias engañan. Por lo que tenemos que mostrar dulzura cuando alguien nos muerde, no literalmente, porque gracias a Dios no vivimos en un pueblo caníbal, pero cuando alguien nos hace daño, es cuando tenemos que mostrar dulzura. Tiene que salir de nosotros la dulzura de Cristo cuando nos hacen daño, como le salió dulzura a Cristo cuando estabas en la cruz y le pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo habían crucificado. Como cristianos es imprescindible que tengamos templanza, o lo que es lo mismo, dominio propio. No podemos dejarnos llevar por los arranques de ira. Nuestro trato con los demás siempre debe de ser el correcto, aun con nuestros enemigos, porque siempre estamos representando al reino de los cielos y queramos o no, somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Para terminar, solo quiero que recordemos que nos guste más o nos guste menos, si somos cristianos, somos embajadores del reino de los cielos en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias.
Porque si tenemos siempre presente la dignidad del cargo que ostentamos, eso nos ayudará a ser fieles representantes del reino de los cielos. Que Dios os bendiga, y si deseas ser un verdadero embajador del reino de los cielos, lo primero que debes de hacer es aceptar a Jesús en tu corazón, porque Él es el Rey del reino de los cielos, y por tanto Jesús debe de reinar en tu corazón y en tu vida. Así que te invito a que repitas la oración que voy a hacer para recibir a Jesús en tu corazón. Vamos a orar. Señor, yo quiero pedirte perdón en primer lugar por mis pecados. Quiero pedirte perdón por vivir de espaldas a tu voluntad. Yo te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Yo quiero abrirte las puertas de mi corazón. Quiero que tú puedas limpiar mi vida, que puedas enderezar mis caminos, que puedas enseñarme y ayudarme a ser un fiel representante del reino de los cielos. Para eso te pido que tú te sientes en el trono de mi vida, para reinar sobre mi vida. Que yo sea de verdad un hijo tuyo que dé y que muestre tu imagen a las personas con las que me relaciono, Señor. Yo te pido que tú me ayudes a vivir como es digno de un hijo tuyo y a representar el reino de los cielos como embajadores tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, te invito, como hago cada domingo, a que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio del Reino y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos tenemos que ser miembros del cuerpo de Cristo, y los miembros no pueden vivir aislados. Y si no has hecho la oración, no lo dejes para mañana. Quizás mañana sea demasiado tarde, quizás esta misma noche vengan a pedir tu alma y tengas que presentarte delante del Rey. Y quiero pedirte también, muy importante, que compartas este mensaje en tus redes sociales. No te cuesta nada darle abajo a compartir para que el mensaje del Evangelio se pueda extender lo más posible. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros, todos los que nos seguís por internet, a todos los que estáis aquí. Ya sabéis que los que nos seguís por internet, si queréis participar en nuestro culto de manera presencial con nosotros aquí, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, .gindofree deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, y que tengas una semana muy bendecida y que seas un digno representante del reino de los cielos en tu entorno. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.